A veces creemos que una herida pertenece al pasado, que quedó atrás, que ya no tiene nada que ver con nuestra vida actual. Y sin embargo, años después, descubrimos que sigue tomando decisiones por nosotras. Bienvenida, este es un espacio para mujeres que están despertando, recordando quiénes son y aprendiendo a habitar la paz interior siendo una misma. Soy Rosa y voy a acompañarte en este camino de volver a vos. Hoy quiero hablarte de una herida que me acompañó durante gran parte de mi vida. La herida del rechazo. Y quiero hacerlo desde un lugar muy personal, porque hoy no voy a hablarte de teoría, voy a hablarte de una niña, de una adolescente y de una mujer que durante mucho tiempo creyó que tenía que cambiar para ser aceptada. Cuando tenía 9 años y hasta los 12, estudiaba danzas clásicas. Comencé a estudiar muy pequeñita, desde los 3 años que iba a danzas clásicas, porque en su momento un pediatra le dijo a mi mamá que tenía los pies planos y que para corregirlos tenía que bailar clásico. Pasaron los años y yo me fui enamorando de esa danza. Me encantaba. Era una pasión para mí. Ensayaba con disciplina y compromiso. Para una niña de esa edad era algo muy importante. Tenía condiciones para bailar, pero había un problema. Tenía sobrepeso. No era algo exagerado, pero con las mallas se notaba la pancita. Recuerdo que mi profesora de danza clásica me hacía poner una bolsa de nylon de plástico debajo de la malla, en la zona del abdomen, y decía que así la grasita se iba a derretir. Y yo lo hacía, porque quería bailar, porque quería pertenecer, porque quería ser aceptada. Con el tiempo, terminé dejando la danza. Dije que ya no me gustaba, pero hoy entiendo que no era verdad. La realidad es que ya había comprendido algo. Había comprendido que mi cuerpo no encajaba en aquello que amaba, en ese patrón de figura perfecta para ser una bailarina clásica. Y sin darme cuenta, empecé a construir una historia acerca de mí. Más adelante, siendo adolescente, el tema volvió a aparecer. Mi madre, con la intención de ayudarme, a veces me decía que tenía que bajar de peso, que sería más linda, que así me iban a querer más. También la sociedad condicionaba, porque para conseguir un trabajo o para entrar a un lugar tenías que lucir un cuerpo delgado. Hoy puedo comprender que ella hablaba desde sus propias creencias. Esta mamá hacía lo que podía y había amor detrás de esas palabras. Pero en ese momento, esas palabras encontraron una herida que ya estaba abierta. Entonces la historia se fortaleció. Si no conseguía tener un cuerpo delgado, siempre iba a ser rechazada. Y empezó a creer que había algo en mí que no alcanzaba, que algo estaba incompleto, que para ser querida tenía que cambiar. Traducido, tenía que bajar de peso, tenía que desaparecer la panza. Y que para ser aceptada, obviamente, tenía que convertirme en otra persona. Y así fue. Años de lucha para bajar de peso. Dietas, lugares, nutricionistas, grupos. Y les digo que hasta estudié la carrera, estudié nutrición.
Pero con el tiempo también pude descubrir que el problema nunca había sido el cuerpo. El problema es y era la historia que había construido acerca de mí. Hay una frase que leí hace un tiempo que me ayudó muchísimo y dice así: ¿es siempre nuestra percepción o nuestra interpretación de los hechos lo que causa nuestro sufrimiento, no lo que otra persona sea o haga? Y cuando la leí, sentí que algo se acomodaba dentro de mí. Ahí recordé a la profesora de danza y entendí que no había creado esa herida. Tampoco la había creado mi mamá. Lo que generaba sufrimiento era la interpretación que yo había hecho, que me lo había creído y que no tenía las herramientas para cuestionarla, ni siquiera para preguntarme si era tan cierto. La conclusión, la historia, la creencia, aquella niña había llegado a esa conclusión muy dolorosa: no soy suficiente. Y desde ahí comenzó a mirar la vida. Lo más difícil de entender fue que la herida no se quedó solamente en el cuerpo. Se expandió porque empecé a adaptarme, a esconder los defectos, a preocuparme demasiado por agradar, a preguntarme constantemente si molestaba, si estaba haciendo demasiado, si estaba ocupando demasiado espacio y si los demás me aceptarían. Y sin darme cuenta, empecé a construir una personalidad alrededor de esa herida. Una personalidad que intentaba protegerse del rechazo. Lo que hoy veo es que muchas veces no sufrimos por la herida, sufrimos porque terminamos creyendo que la herida somos nosotras. Y acá aparece algo muy importante para mí, porque cuando pienso en ser una misma, cuando pienso mostrar este programa y cuando pienso en compartir mi mirada, todavía escucho a veces aquella vieja voz. ¿Vale la pena? ¿Y si no funciona? ¿Y si nadie se suma? ¿Y si me rechazan? ¿Y si mejor lo dejo para más adelante? ¿Y si espero a terminar el máster? Entonces me doy cuenta que no estoy escuchando a mi ser. Estoy escuchando a una vieja herida, la misma, con otro disfraz. Porque las heridas no desaparecen por arte de magia. Muchas veces se presentan una y otra vez hasta que decidimos mirarlas de frente. Para mí, sanar no significó borrar la herida, no significó negar lo que pasó y no significó buscar culpables. Significó algo mucho más simple y profundo: aceptar. Aceptar que esa herida existía y aceptar que había condicionado muchas decisiones de mi vida. Aceptar que durante años creí que era verdad. Y al aceptarla, dejó de tener poder sobre mí. El pasado o lo que ocurrió en el pasado no lo puedo modificar, pero lo puedo dejar a un lado. Pero sí comprendí algo fundamental, que la herida explicó parte de mi historia, pero que no tiene autoridad para definir hoy mi identidad. Y aquí quiero compartirles algo muy sencillo acerca del perdón.
tal como lo aprendí en un curso de milagros. Para mí, el perdón comienza cuando reconozco la herida, cuando dejo de negarla y cuando dejo de disfrazarla. Después viene un segundo paso, aceptar que puedo estar equivocada. Aceptar que pude estar equivocada acerca de lo que pensé de mí a través de los ojos de ese rechazo. Que quizás la interpretación que hice no era toda la verdad y que quizás estoy viendo las cosas desde el miedo. Y por último, entregarla. ¿A quién? Al ser superior. Pedir ayuda y pedir una nueva interpretación, una mirada diferente, una percepción más amorosa y descansar. Porque ya no necesito seguir sosteniendo sola aquello que me lastimó y que aún, en algunas ocasiones, todavía sigue lastimándome. Hoy sigo sanando, porque las heridas profundas suelen sanar por capas, y seguramente alguna capa todavía aparezca de vez en cuando. Pero ya no me identifico con ella. Ya no creo que esa herida diga quién soy, y quizás esa sea la verdadera sanación. Comprender la historia, agradecer lo aprendido y dejar de confundirla con nuestra identidad. Hoy quiero dejarte una pregunta. ¿Cuántas decisiones de tu vida siguen siendo tomadas por una herida que nació hace muchos años? Porque tal vez la herida explique parte de tu historia, pero no tiene derecho a decidir quién sos. Gracias por acompañarme y nos encontramos en el próximo episodio de Ser una misma.